Pues nada, empezamos. Bienvenidos al primer seminario de quiromasaje de Kipu. Os voy a enseñar a través de los siguientes seminarios un poco cuál es el estilo de Kipu Deluxe, que es donde estáis, es la marca personal y es una técnica que yo he ido desarrollando en todos estos años, primero como masajista, después como osteópata y justamente es un poco esta fusión, ¿no? Esta manera de entrar al cuerpo, no solamente desde el masaje, meramente, ni tampoco solamente desde la osteopatía, ya sé que no sabéis osteopatía, pero no hace falta tampoco, sino es una manera de comprender el cuerpo, de entender qué es lo que el cuerpo de esa persona me está diciendo, qué necesita y cómo yo, terapeuta, a través del tacto, puedo abordar aquello que me trae y puedo ayudar a esa persona y a ese cuerpo a sentirse mejor. Teniendo en cuenta que tengo limitaciones, porque no soy médico, no soy fisio, pero en las manos tenemos el enorme poder de poder ayudar a las personas a sentirse mejor en esa corporalidad, ¿no? Y a aliviar dolores, a mejorar restricciones, a mejorar la calidad del sueño, millones de cosas que podemos hacer sencillamente tocando, ¿vale? Pues hoy os voy a enseñar a cómo hay que tocar un cuerpo para abordar distintos contextos y distintas circunstancias. Esto es un poco lo que vamos a ver a lo largo de este fin de semana. Hablaremos sobre fundamentos anatómicos y fisiológicos, pero no desde la teoría, como te decía, sino simplemente desde la práctica, entendiendo qué es este cuerpo que voy a tener aquí, cuáles son las zonas que van a tener mayor densidad muscular, cuáles las que menos, cuáles son zonas más sensibles, reconocer los bordes y perfiles del sistema esquelético. Exacto, no solamente el sistema anatómico y fisiológico de la persona, sino también aprender a cómo yo trabajo con mi propia anatomía. No solamente se trata de tengo una mano y no tengo más, sino las distintas partes de mi mano a la hora de trabajar, cómo puedo utilizar la flexibilidad, la fuerza, el talón de la mano, por ejemplo, y también cómo trabajar con mis antebrazos, ya sea con la parte más ósea para hacer un trabajo más profundo o con la parte de más músculo también para hacer otro tipo de movimiento. No cargar tanto la mano, sino trabajar un poco con todo mi cuerpo. De la misma manera que necesitaremos conocer el resto de nuestro cuerpo. Como siempre digo en los talleres, es el baile del tacto, ¿no? Es movernos, ¿sabes? Movernos con todo nuestro cuerpo. Después presentaremos las técnicas básicas de quiromasaje, que son amasamientos, cuando hacemos este trabajo con gran grupo muscular, es un trabajo más global, fricciones, que hay distintas maneras de realizar fricciones y con la fricción trabajamos diferentes cosas, ya os las explicaré, y percusiones que son fantásticas y que las podemos implementar en distintas partes o momentos del tratamiento. Algo súper importante, la postura y la ergonomía del terapeuta. Como os digo, esto es un trabajo físico, es un trabajo de entrega o una vocación o una profesión de entrega. Lo más importante es que nosotros nos cuidemos y que aprendamos a manejar, como he dicho antes, nuestra anatomía, nuestra fuerza, la palanca que yo hago, ¿vale? Os enseñaré todas estas cosas. Habrá una pequeña parte también de evaluación inicial del paciente, que es ese primer momento en el que me llega una persona a consulta y que le pregunto, ¿cómo le pregunto? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que anoto? ¿Qué no anoto? ¿No? Pues un poquito vamos a abrir este apartado y en todo momento habrá esta práctica supervisada, ¿vale? Abierta, ¿vale? Corazón despierto, porque esto es una profesión que nace del corazón, y manos al servicio en todo momento, ¿vale? Bueno, ya me conocéis, esto no hace falta decirlo. Y durante todos los seminarios, para mí esto es fundamental, habrá estos tres pilares. La escucha, o sea, tenéis que estar súper esponjas escuchando absolutamente todo lo que salga de mi boca, porque esto es un regalo, es como verter los años de experiencia y vivencia para que podáis desde cero ya tener ese conocimiento. Práctica, 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 es un seminario que está enfocado a que estaréis todo el día currando. Y integración, o sea, mi objetivo es que os vayáis con todo lo que ya traéis de Deusto, de la teoría, más todo lo que hay aquí, así hecho una bolita de tortilla de patata, bien cocinadito, y puesto ya en las manos y en el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. Entonces, primero de todo, como siempre digo, es conocer las superficies y las capas que trabajamos, ¿vale? No solamente es ver las fotos de la anatomía, sino, ahora pediremos a Laura que se estire en la camilla, sino conocer qué es lo que estoy tocando, por dónde pasa el hueso, por dónde pasa la arteria,
qué zona es más sensible de la piel, dónde hay más trabajo muscular, cuáles son las partes del cuerpo que de manera general se sobrecargan más, ¿no? Entender también cómo va a responder el organismo al estímulo del masaje. En función de la presión, la intensidad o la velocidad que yo le ponga a las maniobras o al protocolo de masaje, el organismo va a responder de una manera diferente. Estamos llenos de receptores, de presión, de temperatura, y en función del estímulo que reciba ese receptor, el cuerpo genera una respuesta fisiológica, ¿no? Y después, otra de las partes de este primer módulo es cómo le comunicamos al paciente los efectos de la sesión recibida. Esta parte es muy importante porque nos va a garantizar que la persona se vaya de la sesión entendiendo lo que le va a pasar y que no se encuentre ella después sola en casa de me está veniendo un dolor terrible, esta persona que me ha hecho, no entiendo nada. Pero si nosotros le hemos dicho primero, es posible que las siguientes 48 horas tu cuerpo esté removido, aparezcan dolores nuevos, le damos este abanico de lo que puede llegar a pasar, la persona cuando está sola en su casa y empieza a sentirse así, dice, no, pero Esther me dijo que esto me iba a pasar, bueno, ya está, estoy tranquila, entra dentro de lo que ella me dijo. Y se genera una sensación de tranquilidad, se genera un vínculo también con esa persona y esto favorece que se repita la sesión, o sea, que nos vuelva a generar una cita, ¿no? Entonces es importante informar sin alarmar al paciente de lo que puede generar un masaje, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar a practicar el tema de reconocer los huesos, cómo se mueven las articulaciones, las distintas musculaturas, la fascia que está en todo momento. Ya sabéis que la fascia es este tejido conjuntivo que envuelve absolutamente todo en el cuerpo. Como yo digo, la fascia lo sabe todo porque también es un tejido que intercomunica y recibe información. Por eso es tan interesante también hacer un trabajo distal y proximal desde la fascia, porque es como que es el wifi del cuerpo, ¿no? Se comunica. Lo que yo trabajo en un lado se va comunicando a los otros puntos distales y aprender a trabajar con los ejes del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, necesito a mi paciente Laurel. Claro, ¿dónde me pongo? Haré una primera explicación y después ya pasaremos a que os pongáis por pareja en las camillas y en todo momento habrá un intercambio. Uno se pone de paciente, el otro terapeuta, hacemos un tiempo y después se cambia. Es interesante que en ambos momentos estéis receptivos tanto a cómo yo recibo lo que me hace mi compañero, qué tal se siente en mi cuerpo, y cuando yo soy la terapeuta, cómo yo me siento en mí misma y cómo siento el cuerpo del compañero, ¿vale? Entonces, en este seminario vamos a empezar a trabajar principalmente la espalda, porque es la superficie del cuerpo que es más extensa y que más nos permite trabajar, ¿no? Cuando es pierna, cuando es extremidad, es un trabajo un poquito más selectivo, pero la espalda es como este gran plano, este gran mapa que nos permite abordar de distintas maneras y que además en la espalda tenemos grandes grupos musculares y hay zonas que tienen muchas capas musculares también, ¿vale? Por un lado, la primera vez que tocamos a una persona es interesante hacer un primer abordaje de la columna. Ya sabéis que en la columna lo que tocamos son las apófisis espinosas, que ya nos indican un poquito cómo está la tensión de la columna, si hay alguna parte que está más rotada o no, o si en esta columna todo está alineado, ¿no? Es como este primer escáner que yo hago con las manos y que me permite un poquito comenzar a entender qué músculo está tirando más o menos o qué zona de la espalda está más cargada. La espalda siempre la vamos a dividir en 3 niveles, lumbar, dorsal y cervical. Cervical me va a incluir la parte del occipital y también la vamos a dividir en 2 mitades, mitad izquierda, mitad derecha. Y esto se va a mantener a la hora de trabajar la espalda. Cuando yo hago un masaje, lo que pasa al principio es que es como que no tengo ruta y voy como toqueteando y me pierdo. Pero si desde el primer momento yo me estructuro en estas partes, hay un trabajo que es lumbar, hay un trabajo que es dorsal y hay un trabajo que es cervical, hay una lateralidad izquierda y una derecha, me sirve para distribuir de una manera más ecuánime absolutamente todas las maniobras que yo haga, ¿vale? Y también para darme cuenta de qué nivel está más cargado. Habrá gente que el nivel donde más tiempo esté sea el lumbar y es donde yo pueda trabajar
Al principio siempre será de una manera generalizada y después voy a ir profundizando cada vez más en las partes, o quizás el trabajo sea más dorsal o más cervical, ¿vale? Siempre que trabajamos espalda, inevitablemente vamos a hacer el nexo con extremidades superiores, con antebrazos. Ya sabéis que la musculatura, como puede ser el dorsal ancho, me va a venir de la lumbar y va a ir a insertarse en la parte superior del brazo, no voy a dar nombres técnicos, no hace falta. Y también que muchos de los músculos cervicales tienen también una conexión con la cintura escapular. Entonces siempre es interesante hacer estos puentes, ¿no? Ya sea cráneo, extremidades, o en el caso de la lumbar siempre voy a trabajar la parte glútea, ¿vale? O incluso también los músculos pelvitrocanterios, ¿de acuerdo? Entonces, la otra parte es conocer cómo se mueven las articulaciones en el cuerpo. Más allá de que yo me sepa el nombre técnico o no, no importa a la larga, es más importante conocer los rangos de movimiento de las articulaciones. ¿Por qué? Porque a la hora de yo poder trabajar, yo sé que puedo hacer un movimiento hasta aquí del brazo, o que si quiero hacer un estiramiento, yo conozco el eje de la articulación del hombro y sé que puedo llevar el hombro hasta aquí. Y que a la persona le va a tirar más o menos a nivel muscular, pero que no estoy lesionando la articulación. Ni la del hombro, ni la del codo que está en extensión, ni el carpo que está en flexión, ¿vale? Si yo no conozco los rangos articulares, me va a ser más difícil implementar herramientas extras como pueden ser las movilizaciones o los estiramientos, ¿vale? La fascia. Hay una manera de entrar en contacto con la fascia que es a través de un tacto casi como una hoja en otoño cuando cae al suelo, es como me poso, voy a notar la temperatura de la piel, pero debajo voy a empezar a percibir como un algo finito que no es el músculo, sino que es como esta capa que es la fascia, que me va a dar indicaciones de hacia dónde hay la tensión. Al principio mi mano no está entrenada, no tengo esta sensibilidad, pero con el tiempo iréis percibiendo esto. Entonces muchas veces una manera de trabajar muy interesante y que no es nada agresiva para el paciente es hacer esta toma de contacto, quedarte ahí sin pretender escuchar nada, simplemente recibiendo tú la información, y habrá un momento en el que tú digas, uy, se me está moviendo la mano, pero yo no la estoy moviendo, ¿qué está pasando? Pues es la fascia, ¿no? Es la fascia que te está indicando por aquí hay tensión, sigue por aquí, ¿no? Y muchas veces es ese baile microscópico que sucede debajo de tu mano y que estamos ya trabajando en esta envoltura muscular, ¿sí? Esto es bueno hacerlo al principio o también hacerlo cuando hay una zona que está muy cargada y que queremos entrar progresivamente a la profundidad. Primero yo voy a aliviar la fascia, cuando esta parte del cuerpo se afloja, ahí ya puedo empezar a meterle presión a ese nivel. Y poco a poco, sin forzar, voy a ir profundizando más con la palanca del brazo, ¿vale? Y los ejes. Cuando en el grupo hablamos de ejes, nos referimos primeramente a los ejes de las articulaciones, a saber que el raquis o la columna tiene este eje vertical y que principalmente cuando tengo a la persona aquí, esto es lo más natural que va a salir y que por tanto este movimiento de bamboleo me va a servir para que cada una de las vértebras en su eje se empiece a soltar. Te pongo la columna aquí encima. Se empiece a soltar desde este eje, haciendo estas mini rotaciones, y con estas mini rotaciones de simplemente estar aquí, lo que estoy empezando a trabajar son la musculatura profunda del raquis, que son los erectores de la columna, los multífidos, son todos estos músculos chiquititos que